muy buenas, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar del tamaño de la boca a la hora de hacer el carving. ¿Cuál es el tamaño correcto o la proporción adecuada? Pues eso depende del tamaño de boca que queráis hacer. Si queréis hacer una boca más bien pequeña o si la queréis hacer normal, tirando a grande. Así que bueno, voy a usar aquí a mi amiga de ejemplo y os doy la vuelta y así lo vemos mejor, ¿vale? Venga. Bueno, como veis, esta muñeca está sin tratar todavía, no la he lijado, tiene todo el maquillaje. Entonces, la muñeca ya viene con un tamaño de boca de serie, por decirlo así. Entonces, este tamaño de boca que tiene, para mí, es el tamaño normal, incluso diría el tamaño máximo al que yo haría la boca. No la haría más grande que esto, porque si hago la boca más grande que esta, para mí ya sería una boca demasiado grande. Entonces trataría de no pasar de este punto. Ahora, bueno, tiene pintura y se ve muy mal. Entonces voy a lijarla un poquito para que veáis dónde acaba la línea central de la boca. Esto llega más o menos pues hasta aquí. Entonces voy a lijarlo, al menos los extremos, para que veáis exactamente dónde termina. Como veis, usando una lija muy finita, incluso esta que ya está súper desgastada, que ya está casi para tirarla, la pintura se quita bien, o sea que no es necesario tampoco usar una lija muy gruesa para esto. Entonces, más o menos yo veo que la boca llega hasta aquí, ¿vale? Más o menos ahí y ahí. Lo que es la línea central, ¿vale? Entonces, si queréis hacer la boca del tamaño de serie, por decirlo así, pues no deberíais pasar de estos dos puntos. Al hacer la línea esta del medio, no deberíais pasar de ahí. Lo que podéis hacer para guiaros es una línea aquí, ¿vale? Y otra línea aquí, ¿vale? Y ya os digo, este sería vuestro tope o el punto máximo para tallar. Si hacéis la línea más acá de esto, os va a salir una boca muy grande. Para mi gusto, esto son cosas muy personales. Si queréis hacer la boca muy grande, pues está bien. Pero si la queréis hacer de un tamaño normal, yo no pasaría de aquí. Y al revés, si queréis hacer la boca pequeñita, pues solo es cuestión de hacerla la línea central, que es lo primero que se suele hacer, hacerla más cortita que estas dos líneas, es decir, a lo mejor con tan solo quitar este poquito y hacerla hasta aquí, ¿vale? Ya tendríamos una boca más pequeñita, ¿vale? Si queréis podemos dibujar un poco lo que es el labio, la forma, y así podemos ver mejor la diferencia. Vale, entonces hemos dicho
que una boca normal o del tamaño que viene ya de serie sería más o menos hasta aquí, ¿no? Entonces hacemos esta línea que nos sirva de guía para no pasarnos de ahí. Y a ver si dibujo el labio ahora. Voy a hacer una línea así en el medio, más o menos. Voy a dibujar un labio, así y así. Esto es orientativo, ¿vale? Va a salir un poco chapucero. Pero bueno. ¿Veis? Si yo hago un labio hasta aquí, saldría este tamaño de boca. Vale. Aquí tenéis un tamaño normal. Además va a ser una boca que se va a ver bien en la cara. Es una proporción que está bien, porque además es que ya os digo que es el tamaño que viene de serie. Entonces, pues este tamaño queda muy bien. Ahora, ¿que queréis hacer un labio más pequeñito? Pues esta línea, voy a borrar los extremos solamente. Si la queréis hacer más pequeñita, pues esta línea la lleváis un pelín hacia acá, pero un poquito, no hace falta que sea mucho. Vale, teníamos la línea aquí antes y ahora la hemos hecho ahí. Y ahora dibujamos el labio y ya veréis que se ve más pequeñito. ¿Veis? Ahora la boca se ve más pequeña. ¿Veis? Esto haciendo la línea hasta aquí, sin pasarnos de este punto. Se ve una boquita como más de piñón. Si os parece, tengo ejemplos de dos muñecas que tengo aquí y creo que es un buen ejemplo porque una tiene la boca más grande y otra tiene la boca más pequeña, así que os las voy a enseñar. Mirad, aquí tengo dos ejemplos, ¿vale? Esta muñeca de aquí, si os fijáis, tiene la boca más bien pequeña, ¿vale? La he hecho, como os he dicho, la he hecho más pequeña que lo que es el tamaño original o el tamaño de serie, ¿vale? Entonces, tiene una boquita como más de piñón, ¿vale? Aparte, bueno, tiene la boca abierta, pero bueno, lo importante es, lo que os digo es el tamaño, ¿vale? Y luego, esta otra de aquí, a ver, no te caigas, ahí. Y esta otra de aquí, el tamaño que tiene es un tamaño normal, ¿vale? Es el tamaño de serie, haciéndole las líneas justo donde acaba la línea central, ¿vale? Entonces, si las miráis una al lado de la otra, se ve mejor la diferencia. A ver, ¿veis? Una tiene la boca un poquito más pequeña que la otra. Simplemente haciendo eso, cambiando unos milímetros el tamaño. ¿Veis? No sé si veis la diferencia. Luego aparte no tienen la misma expresión, tienen expresiones distintas. En otro vídeo, si queréis, os hablo de cómo podéis hacer distintas expresiones y ya veréis que, bueno, dentro de lo complicado que pueda parecer, pues bueno, teniendo esos conceptos claros, se puede cambiar fácil la expresión de la boca, ¿vale? Así que en próximos vídeos os hablaré de eso, ¿vale?
Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado un poquito y nada, ya me enseñaréis a ver qué tal esas rocas, ¿vale? Venga, chao.